de la provincia de Sucumbíos y del país. Le tenemos a Jorge González, él es miembro de ASPE, de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Él representa al sector agroindustrial de la provincia de Sucumbíos. Le tenemos a José Villavicencio, él es presidente nacional del FUT, conocido a nivel nacional por todos ustedes también. Le tenemos a Hernán Macas, él es presidente de la Cámara de Comercio del Lago Agrio, también muy conocido por ustedes. Y a la doctora Nancy Agila, ex gobernadora de la provincia de Sucumbíos, que le hemos invitado también para que nos dé su punto de vista sobre el plan económico que el licenciado Lenín Moreno ha lanzado al país en días pasados, mencionando 4 ejes y 14 medidas que abarca todo su plan. Para recordarle a la ciudadanía, meterles en un contexto del análisis, hablaríamos de estos 4 ejes, que son: el primer eje, la estabilidad y el equilibrio fiscal, donde se plantea reducir el déficit y el endeudamiento público, con una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y la reducción del déficit fiscal. El segundo eje, la reestructuración y optimización del Estado, con énfasis en la calidad del gasto público, la austeridad institucional y la reducción del tamaño del Estado. Se estima generar un ahorro de al menos $1.000 millones por año. Las cantidades netas son relativas en este contexto, pero fundamentalmente es la reducción del tamaño del Estado. El tercer planteamiento, eje, es el equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, mejorando la balanza de pagos, exportando más y controlando la salida de divisas. Y el cuarto eje es la reactivación productiva, fortaleciendo el sector privado. De tal manera que estos son los 4 ejes que van a estar en análisis. Han planteado 14 medidas para ejecutar, para operativizar estos 4 ejes. Entonces comenzamos dándole la bienvenida a José Villavicencio, que le dé un contexto nacional, la visión desde de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes, José, esta propuesta de plan económico del señor presidente de la República? Gracias, buenos días, por saludarles a nombre del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, PUN, y también a nombre de nuestra central sindical UGT, saludar a quienes son parte de esta mesa, de este panel. Nosotros primero rescatamos el hecho de que producto de la vigilancia de diferentes sectores, en particular de los trabajadores, y de los últimos años que hemos venido planteando de que se respeten los derechos individuales y colectivos, y que la situación del país no se puede descargar en las espaldas de la mayoría del pueblo ecuatoriano frente a una irresponsabilidad del manejo económico durante los últimos 10 años. Lo rescatable de las medidas es que no existe un paquetazo económico. Segundo, nosotros vemos con gran preocupación algunos elementos que se plantean, porque creemos de que no va en la propuesta de resolver la situación más elementales que hoy vive el pueblo ecuatoriano, que es el tema de resolver el empleo, el tema de la seguridad social, el tema de transparentar la situación del país sobre la deuda pública, entre otros. Entonces, para nosotros estas medidas tomadas no benefician a la mayoría del pueblo ecuatoriano, sino benefician a un sector en particular, que son los grandes empresas en el país. Y decimos esto porque primero el presidente Moreno ha venido planteando los últimos 10 meses que es necesario tomar medidas frente a que no existe una mesa servida, que la situación económica era muy difícil. Pero las medidas no apuntan o no van a ese sentido, sino más bien a perdonar algunas deudas a diferentes sectores. Y en particular lo que nos preocupa es la situación del Instituto de Seguridad Social. El Instituto de Seguridad Social hoy necesita que le inyecten recursos frente a una decisión errada que tomaron en el 2015 de eliminar el 40% sobre las pensiones jubilares.
durante estos últimos 5 años el Estado ha dejado de entregar alrededor de 5.000 millones de dólares durante los últimos 5 años, cuando aprobaron dejar de entregarlo. Y entonces eso ha hecho de que se afecte al Instituto de Seguridad Social en el tema de las pensiones jubilares. Muy bien, vamos a continuar. Sí, para terminar, pero lo grave es de que continuamos con la misma política de violentar la autonomía del Instituto de Seguridad Social, porque ni el gobierno ni el Ministerio de Finanzas pueden tomar medidas sobre el Instituto de Seguridad Social, y hoy se plantea medidas desde el gobierno y desde el Ministerio de Finanzas. La pregunta es entonces qué rol va a cumplir el directorio del IES. Pero lo grave es de que se sigue metiendo la mano al Instituto de Seguridad Social, y en particular violentando la autonomía al IES, como lo establece la misma Constitución. Entonces nosotros creemos de que las medidas son frías, tibias, y que no buscan resolver los problemas más elementales, que más adelante voy a ir planteando algunos otros temas que nos preocupan desde los sectores trabajadores. Por supuesto, tenemos ya una visión general del plan económico del presidente Lenín Moreno, desde el FUT, desde el sector de los trabajadores. Ahora vamos a tener la impresión desde el sector del comercio. Por eso le pedimos a Hernán Macas que nos dé su impresión sobre el plan económico del gobierno nacional lanzado en los días pasados. Buenos días, Hernán. Gracias, Julio. Un saludo cordial a la audiencia de Radio Cuyabén. Desde nuestro sector comercial, que tan golpeado ha sido en los últimos años, especialmente por medidas de las salvaguardias, donde tuvimos que lamentar la salida de la actividad comercial de cientos de personas que se realizaban a esta actividad en sucumbidos por las afectaciones. Incluso fuimos testigos de la salida a comprar al vecino país de Colombia de la mayor parte de la ciudadanía, y eso afectó a nuestro sector. Creemos que las medidas que está implementando el actual gobierno en parte sí benefician, pero tenemos una preocupación muy grande sobre la aplicación de aranceles a 375 partidas, subpartidas arancelarias. Entonces, la aplicación de el techo, que es el 40% que permite la Organización Mundial de Comercio, a esas 375 subpartidas, lógicamente que va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos, va a encarecer los productos y lógicamente va a seguir privilegiando el contrabando, como ha sido en los últimos tiempos. Entonces es evidente la reactivación a partir de la eliminación de las salvaguardias. Estas subpartidas, Hernán, afecta al sector productivo. El gobierno habla de las partidas a productos suntuarios. Sí, bueno, dentro de los productos suntuarios siempre se incluyen productos que en realidad no son suntuarios, sino que se tiende a beneficiar a determinadas empresas de producción nacional. Yo creo que la producción nacional sea competitiva, que produzca calidad, cantidad suficiente como para competir con las empresas grandes o las empresas del mundo, y eso beneficiaría lógicamente al productor nacional. Por ejemplo, el calzado ya tiene $6 por par, y aparte de eso tiene un 10% de arancel, y así varios productos. También creemos que es importante que se eliminara el impuesto a la salida de divisas, el ICD, y en lo que estamos totalmente de acuerdo, y es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, porque esto afecta directamente al sector productivo, porque nosotros tenemos que pagar un impuesto anticipado, y que, dicho sea de paso, es inconstitucional. La Constitución no permite pagar impuestos por anticipado, pero en el gobierno anterior, que todo era posible, sí se lo hizo, y esto afecta directamente. ¿Cómo le ven ustedes al oriento de ir bajando gradualmente el impuesto de salida de divisas, puesto que se necesita que la balanza de pagos se equilibre
para que la dolarización no caiga, porque el objetivo también es proteger la dolarización. Sí, bueno, nosotros tenemos superávit con determinados países como Estados Unidos y tenemos déficits comerciales como es el caso más grande con Colombia. Pero el ICD únicamente detiene el ingreso de productos, pero definitivamente ese impuesto lo termina pagando el pueblo ecuatoriano que consume. Y hay es decir, el planteamiento sería que inmediatamente se quite ese impuesto a la salida de divisas. Definitivamente el gobierno... ¿O está bien la propuesta que se lo vaya sacando mientras vaya ingresando capitales, vaya ingresando inversión y no poner en riesgo la dolarización? Sí, la salida de divisas yo creo que debe eliminarse para los de capitales. Las empresas que van ingresando con capitales a Ecuador deberían ya no tener este impuesto. Y lógicamente se fue incrementando gradualmente, primero fue el 1, luego fue el 2 y luego llegamos al 5. Yo creo que de la misma manera tendría que irse eliminando. Pero sobre el anticipo de la renta, también se menciona que a partir del próximo año prácticamente se eliminaría. Se eliminaría, sí. Esa fue una petición que nosotros la hicimos incluso desde el Comité Cívico, donde tuvimos tanta resistencia. En general, ¿cómo le califica usted a la propuesta del plan? Las cosas son buenas, reducir el gasto fiscal es algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Consideramos que existe mucha burocracia dentro del Estado, que llegamos casi a 9.500 millones de dólares por año de pago a burocracia, y la recaudación que el sector productivo hace es aproximadamente de 14.500 millones, más el pago de los servicios de deuda. Prácticamente estamos en contra. Todos sabemos que el petróleo aporta muy poco al Estado y que la preventa que se hizo a China, prácticamente lo que se da de petróleo es para seguir produciendo, para seguir pagando las deudas que ya prácticamente se gastaron en Ecuador. Entonces la situación es apremiante y yo considero de que el gobierno está en un porcentaje muy alto, tomando decisiones adecuadas para sacar de esta crisis económica tan grande en la que está sumergido el Ecuador. Bien, muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Hernán Macas. Ahora le damos paso a Nancy Agila. ¿Cuál es su observación al plan económico del gobierno de Lenín Moreno? Nancy, buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Un saludo a todos los panelistas, a la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Cuyabeno. Sin duda que en la situación que está el Ecuador en este momento, en una convulsión social más que económica, creo yo, hace falta garantizarle a la ciudadanía medidas que vayan a proteger que vayan a proteger su convivir diario, que vayan a proteger la economía de sus familias. Y en ese sentido, creo yo que estas medidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno son demasiado suaves en cuanto a recaudación fiscal, a ser estrictos en cuanto a la evasión del pago de tributos, favoreciendo sobre todo a las multimillonarias, ¿no? Eso creo que se dio ejemplo en el gobierno anterior de que el que más tiene que pagar. Creo que también la economía en este momento debe apuntar, o las medidas deben apuntar a que haya un crecimiento en la producción, que haya un crecimiento en el empleo, que haya un crecimiento justamente en la sostenibilidad de una dolarización. Pensar en la eliminación de impuestos a la salida de capitales, yo creo que solo está favoreciendo a un sector de la población. Cuando se habla de reducción del Estado, el pueblo debe saber que en el Ecuador cada día somos más ecuatorianos. No es que mueren los ecuatorianos, cada día incrementa el nacimiento de ecuatorianos, y por ende nuestra población ya vamos por los cerca de 17 millones de personas. Entonces no se puede pensar en que vamos a atinarle a una medida eliminando, suprimiendo secretarías, ministerios, cuando sabemos que eso va a arrojar también cifras de desempleo para la gente. Detrás de cada funcionario público hay una familia que necesita comer, que necesita alimentarse, y en eso creo que no ha habido mucha transparencia ni ha habido mucha lógica en cuanto a las expresiones del presidente de querer generar empleo cuando hay familias que se van a quedar en el desempleo. Hay que buscar cómo optimizar los recursos del Estado, sí, en eso creo que todos tenemos esa responsabilidad, en cada casa yo creo que cada quien hacemos
por administrar bien nuestros recursos. Yo creo que ahí no hay una objeción, sino es en el método y en el cómo se quiere aplicar estas medidas. Y de que tienen que tener estas medidas un direccionamiento a también trabajar una justicia social, una equidad social. Trabajadores que tienen que mejorarse sus contratos de trabajo en beneficio de los trabajadores, no de las empresas, y es ahí donde vemos que sí hay una inclinación de este gobierno por atender a sectores que siempre fueron privilegiados antes de los 10 años que tanto se han nombrado en el gobierno, ¿no? Yo creo que el avance está en lo posterior, ya no mirar y revisar y estancarnos. Se ha dicho que no ha dado sin mesas servidas, se ha dicho que nos han dejado en una crisis, pero tenemos instituciones que han conocido el crecimiento del económico del país, incluso en épocas de crisis, como el 2017, un crecimiento de cerca del 3% en la economía. Eso lo ha reconocido el presidente Moreno. Él se ha atribuido en los últimos 6 meses, dice, es crecimiento de mi gestión. Entonces también hay que tener como coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque si tanto se ha quejado de que no lo han dejado en la crisis más profunda, pero hay un crecimiento, y justo en los 6 meses que él entra, quiere decir que había un equipo económico que todos recordamos, el mismo equipo que dejó el presidente Correa, el que estaba ayudando a sostener esto. Yo creo y que estas medidas tendrían que ser revisadas por los sectores que están aquí presentes, trabajadores, empresarios, trámite especial para sectores como frontera, eso también hay que revisarlo, porque sin duda que la crisis más grande que tuvo el sector fronterizo fue con la devaluación del peso, que afectó netamente al sector comercial, y que ahí donde se tiene que tomar medidas para poder reactivar en zona subsidiar el anticipo impuesto a la renta. Los empresarios tienen que ver hasta qué nivel es favorable, pero obviamente generar también ese tributo, ese perdón de tributos a personas que generan más de $100.000 de utilidades, para mí es una cosa, no sé si en Sucumbíos alguien genere más de $100.000 de utilidades realmente. Los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, las pequeñas personas que tienen su negocio, realmente no sé hasta dónde sean beneficiados de las políticas económicas, y eso es a donde tiene que apuntar el gobierno, porque cada día las cifras de desempleo incrementan, y hay que buscar cómo las familias tienen un recurso para llevar a su casa. Vilma, usted hablaba de que estamos en convulsión social, no convulsión económica. Explíquenos un poquito lo de la convulsión social. ¿En dónde le ve usted más esa amenaza o esa realidad de convulsión social del país? Mire, luego de que hay un gobierno que ingresa con un proyecto socialista, con un proyecto político que tiende a mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen, y nos hemos encontrado con todo esto, estas necesidades, ha inventado el gobierno de una consulta popular, de que los principales objetivos es acabar la corrupción, entonces nos ha preocupado todo el mundo y todos hemos entrado en una desesperación por acabar la corrupción. Y eso es una convulsión social, porque a nosotros sí nos preocupa qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando con los actores políticos, qué es lo que está pasando con nuestros gobernantes, alcaldes, prefectos, por qué hemos llegado a estos niveles. Se nos habla de estos temas, se nos distrae y no hay ni un cumplimiento de las ofertas de campaña, porque la gente que votó por un gobierno votó para tener el empleo, votó para tener su vivienda, para tener un incremento en sus mejores condiciones de vida. Y ya ha pasado un año y nos han tenido como en esto, y la situación se ahonda más, y claro que hay una crisis social, porque esa desesperación en la que entran miles y miles de familias que no tienen un empleo, que no tienen a dónde acudir, que no tienen acceso a universidad, que no tienen acceso a educación, es donde hay una convulsión social. Las medidas económicas, y esto hablo por medios de comunicación, por nacionales sobre todo, estamos como en el día a día. Mire cómo llegaron a utilizar los medios para el tema del abuso sexual a niños. Todos los días usted veía en los medios temas de abuso sexual para favorecer una consulta popular. Hoy en día no se escucha eso, ya no es noticia del día. Entonces sí nos preocupa a nosotros como ecuatorianos. Es una convulsión social provocada políticamente por el propio gobierno. Políticamente por el propio para gobierno. Aplicar medidas que favorecen a los sectores grandes, porque grandes, no se ve una política real que favorezca a los sectores que menos tienen. Está clara la posición. Y solo permítame dejar ahí, se colocó en la consulta popular la eliminación de la ley de plusvalía como una
aportes para que la construcción surja y haya mano de obra, no se le ha dado como el carácter de urgente, porque ahí se va a generar, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, miles de empleos para el sector de la construcción, y no se le ha dado la importancia que tiene que dársele para ya ir midiendo cuánto tiene que crecer la producción y la generación de empleo. Pero sí se ha dado importancia el tema de evaluación a entes de control, por decirlo. Entonces nos tienen como en otras novelas cuando en realidad hay problemas fuertes en la sociedad. Está clara la explicación. Son las 7:29. Se decía que ya la deuda es insostenible, que se ha pasado el techo, pero ahora ya se comienza a aceptar que incluso debe reformarse la ley para que haya el tema de la mayor deuda, techo de deuda y endeudarse más. Ya está sobre el 60% y la Constitución establece el 40%. Primero hay que transparentar. Eso va a ser fundamental. Transparentar la deuda pública. Eso todavía está en un proceso, hay que transparentar. Y entonces eso va a servir para tomar medidas más adelante. Ahora, ¿es necesario plantear algunas alternativas de cerrar ministerios? Por supuesto, nosotros lo planteamos en el 2015, pero hay que tomar en cuenta algo. No se puede mandar a la desocupación a los trabajadores que tienen contrato indefinido, que tienen ganado su concurso. Hay que reubicarlos donde se necesite el servicio. Lo que sí hay que tomar medidas es con esos más de 38.000 servidores públicos que ganan más de $5.000 mensuales, los latisueldos. Y nosotros hemos planteado ahí de que se reduzca a un 10%. Y entonces eso va a permitir recuperar recursos y sobre todo garantizar el empleo. Porque no se puede hablar por un lado que se va a generar empleo y por otro lado mandar a la desocupación a los trabajadores, tanto el sector público y privado. Entonces hay que ser coherente. Entonces creo que hay que revisar los grandes sueldos. Nosotros también hemos planteado, los asambleístas dicen que están por amor a la patria, entonces que se reduzcan al sueldo a un 50%, a ver si es que están por amor a la patria. Y entonces hay medidas alternativas que hay que tomar, pero a la par también hay que revisar los sueldos de más del 60% que está ganando el salario básico, que ni siquiera le alcanza para cubrir el 50% del costo de la canasta básica familiar. Que usted ha mencionado y que es de fondo, el seguro social. También el seguro social, ahora ya nadie dice hay que privatizarlo, pero está todavía a la deriva, porque finalmente lo que sí se ha observado es de que el Estado, el gobierno le tiene como caja chica. Eso tiene que acabarse, hay que recuperar la autonomía del Estado. Las medidas tomadas fueron garrafales, el 40%, el tema de coger de una cartera de riesgos del trabajo y pasar a seguridad social siendo inconstitucional. ¿Cuál es la propuesta ilegal? ahora? Entonces, las medidas económicas no hablan. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Primero, establecer una auditoría integral al Instituto de Seguridad Social para conocer el manejo económico administrativo, para tomar medidas, recuperar la autonomía de una manera técnica, conocer cómo está el BIES, porque eso no conocemos. Y entonces hay que recuperar nuestro patrimonio que va a servir para nuestra vejez. Y entonces nosotros hemos planteado una auditoría, y luego de esa auditoría sancionar a los responsables, de que los que pretendieron eliminar la deuda de salud que el Estado le debe, los que eliminaron el 40% de estos últimos 5 años. Por lo menos ahora la Corte Constitucional dio un mensaje positivo en el tema de garantizar la seguridad jurídica en el país, en el tema de derechos, y pudo restituir ese 40%. Pero ¿y qué va a pasar con los últimos 5 años que no entregaron? ¿Quiénes son responsables de eso? Entonces hay que auditar, pero también sancionar a los responsables que han cometido estos actos donde han perjudicado a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Vamos a continuar esta ronda con Hernán Macas. Yo quisiera continuar en el tema. Cómo generar trabajo, la cuestión de la probable flexibilización laboral en mutuo acuerdo, trabajadores, empleadores, y la cuestión del seguro social, que también le compete al sector patronal, como sector productivo de comercio. No se genera empleo con una varita mágica, siempre tiene que haber condiciones y tiene que mejorar tanto la producción como el intercambio comercial. Tiene que haber circulante en el mercado para que la gente pueda comprar, y también eso va generando empleo. Nosotros no le vemos mal las nuevas modalidades de contratación que está preparando el gobierno, lógicamente para personas que no han tenido trabajo, no para las personas que ya tienen sus contratos, que eso debe continuar como está. Con respecto al seguro social, sí tenemos que lamentar
Pero claro. Hernán, en la cuestión del trabajo, que es lo que más necesita el país, lo que más pide la población, o sea, la seguridad social mayor es tener trabajo. En ese sentido, ¿qué medidas, cómo ser estas medidas que va a tomar el gobierno? Eso explíquenos un poquito lo que se está proponiendo y por qué no está muy de acuerdo. A ver, con respecto al derecho del ciudadano, los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores que se discutía aquí incluso en la Comisión de la Asamblea Nacional, el principal derecho que tiene el ciudadano es a tener trabajo, un trabajo digno. Por supuesto, y eso no se está cumpliendo. Es muy difícil generarlo de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso, una reactivación económica que tienen que tomarse medidas adecuadas para lograrlo. Y en cuestión de las relaciones laborales, el patrono, trabajador, ¿tienen que haber modificaciones legales? En lo que son contratos temporales. ¿Para estabilidad laboral o contratos temporales? Temporales sí, porque lo que decíamos, hay épocas en las que se necesita más mano de obra. Y lógicamente que esa es la que se tiene que contratar, pero legalmente, ¿no? O sea, con todos los... Sin violar los derechos. Sin violar los derechos de los trabajadores, lógicamente que son temporadas en las que se tiene que contratarlos. Por decir, un almacén de ropa en nuestro lago agrio necesita 2 personas en diciembre. Tiene que contratarse. Pues están de acuerdo en el FUD, están analizando esto, hay un diálogo gobierno que es patrono también y también la empresa privada. Mire, nosotros hemos venido dialogando, pero todavía no conocemos el contenido de los contratos. Nosotros hemos planteado que es importante revisar, pero para la gente desempleada, porque puede haber migración y es lo que nos preocupa. Y se debe garantizar por lo menos la estabilidad del tiempo que dure la obra en las áreas específicas. Hay que ver el tema también de los fines de semana, porque va a ser una dinamización laboral de domingo a domingo o de miércoles a domingo. Entonces hay que revisar. El ministro ha planteado que hay algunos recargas en algunos contratos que hay que revisarlos. Perfecto. Pero hay un tema que es fundamental. Esto tiene que ser temporal porque se debe establecer políticas de empleo adecuadas. Porque ¿qué va a pasar con el tema de la seguridad social con esa gente? Me refiero a, ¿van a tener el tema de los bonos de reserva? No, porque la ley dice que a partir del primer año. ¿Van a tener jubilación? No. Entonces hay que ver mecanismos en el tema de la seguridad social para esa gente que va a trabajar en estas áreas específicas, que hay que ver nuevos mecanismos en el tema. Se garantice derecho que es inalienable. Se garantice derechos totales, no parciales. Entonces, así se ha planteado. Esperemos poderlo conversar. Ellos dicen que no aceptan que nosotros digamos de que nos oponemos a la flexibilización laboral, porque no es flexibilización laboral. Ellos han planteado contratos flexibles y los grandes empresarios les encanta esa palabra. La parte política. Hernán, la medida número 14 que la manifiesta el señor presidente de la República justamente es la que tendría que tener más efecto. Por ejemplo, impulsar el fomento a la economía popular y solidaria con asociatividad y asistencia técnica, sí, pero también hace falta la asistencia económica. No se puede desarrollar la economía sin un plan económico con préstamos a bajos intereses, con préstamos a largo plazo. Eso es algo que nosotros lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo, lo hemos pedido en nuestro sector. Pero esto todavía no se lo toma en cuenta y ojalá este gobierno sí considere de que el desarrollo de todo, de las pymes, de la economía popular, tiene que desarrollarse pero con dinero. No podemos decir que le vamos a prestar $20,000 a un emprendedor a 2 años plazo, no hacemos nada, se acaba la plata y queda endeudado. Entonces tienen que haber proyectos y tienen que desarrollarse lógicamente con la asistencia, no solo con la buena voluntad, sino con la asistencia económica del gobierno nacional y capacitando a todos los usuarios de este dinero. Sobre el IES. El IES es desastroso, definitivamente el IES está quebrado en nuestro sector. Nosotros hemos sido víctimas ya de la desatención de nuestros trabajadores y nosotros mismos hemos ido a parar a la salud pública porque tenemos un hospital del día, pero cuando las cosas se agravan tenemos que ir al hospital público. Ya no hay convenios, nos enteramos por las noticias de que mucho dinero se les debe a las clínicas privadas y bueno, yo creo que
Si pagamos, si aportamos, tenemos que tener un trato en base a lo que aportamos. Como institución, la solución para el IES, que hablaba acá Vicencio, es un problema. Definitivamente tiene que mantener su autonomía. Los afiliados están siempre a disposición del gobierno de turno. Sí, tiene que tener su autonomía y los dineros, el Estado no tiene que meter la mano principalmente en lo económico. Eso es algo que no debió haberse dado. Eso fue un abuso del gobierno de Rafael Correa, que prácticamente lo sufrimos todos los ecuatorianos. Eso tiene que parar y el Seguro Social tiene que manejar con pinzas los dineros de todos los afiliados del pueblo ecuatoriano. Pero hasta ahora no hay una propuesta del gobierno. Sí, definitivamente eso tiene una reforma. Al menos en esta... Como que el gobierno que llega le interesa también manejar y conducir el IES. Sí, y todos sabemos que el gobierno es el principal deudor del Seguro Social. Sí, ese es el problema. Nancy, usted ha oído las intervenciones de sus contertulios. ¿Qué más puede añadir sobre el plan económico y sobre lo que ha escuchado con su derecho ahí a la réplica? Yo creo que ha sido interesante escuchar estas posiciones de los panelistas, toda vez que mucho se habla de lo mal que se hizo en el gobierno anterior y supuestamente eso es lo que nos arroja ahora estos momentos, ¿no? Sin embargo, creo que cosas positivas también se hicieron. Acaba de nombrarlo el señor representante de la Cámara de Comercio. La economía popular y solidaria ha generado miles de fuentes de trabajo, más de 64 millones en lo que era Amazonía, en generación de recursos. Eso nosotros lo manejamos cuando estuvimos siendo parte del gobierno. Esa reactivación, esa inyección que se hacía de contratos a la economía popular y solidaria es algo nuevo. Eso no había en los gobiernos anteriores. Entonces no podemos hacer parecer como que la patria empieza y acaba con la revolución ciudadana. O sea, hablamos de corrupción, de que se devuelva la plata. Le exigimos a Abdalá Bucaram también que devuelva la plata y a todas las personas corruptas, que devuelva a todo el mundo, los Isaías que quebraron los bancos. O sea, ese debe ser un pedido y un clamor ciudadano para todos. No podemos embarcarnos en que la patria arranca y empieza con Rafael Correa. Muchas cosas positivas se dieron en el gobierno anterior. El tema del mejoramiento de las condiciones laborales ocurrió justamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Antes de eso, las empleadas domésticas eran sirvientas. Se mejoró muchísimo el tema de la seguridad social. Hoy en día hay una ley que hasta sanciona con cárcel a quien no asegure a sus trabajadores. Entonces yo creo que no podemos solo satanizar, hay que también ser coherentes en que tenemos que todos luchar contra la corrupción. Se ha hablado de la evasión tributaria por grupos que están ahí en la página de internet que se puede revisar, y eso tenemos que exigir, porque evadir impuestos también es corrupción. ¿Sí? Porque no puede estar la situación muy grave, pero preguntémosle pues a la gente de aquí de Sucumbíos. Yo creo que el de la tienda paga sus impuestos, el señor que vende los zapatos paga sus impuestos. Yo creo que aquí el presidente de la Cámara de Comercio puede dar fe de que creo que los que más cumplimos somos quienes menos tenemos. Entonces no puede ser que se hable solo de estos aspectos. Yo creo que el gobierno tiene que apuntalar la economía, tenemos una moneda muy fuerte como es el dólar, que no puede estar siendo objeto de ni siquiera pensar que podamos estar como en una desestabilización de la moneda y que pueda acarrear consecuencias peores. Cuando se habla del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene que hacer alguna táctica legal dura, drástica, para quienes tienen el dinero en paraísos fiscales y puedan traer, y para quienes tengan sus capitales legales en otros países, incentivos también para que los traigan. No hace mucho habló el presidente Moreno que iba a dar un beneficio de ley para hasta 5 años para quienes traigan los recursos. Yo creo que eso tiene que transformarse en una ley económica urgente, para que la gente también traiga los recursos, porque no puede ser que solo... Esa sería la vía. Desde su sector se mencionaba que iba a haber un paquetazo económico. Coinciden que no hay paquetazo coincidimos económico. En que no se ha dado como las medidas puntuales que se van a aplicar. Se ha dado un plan general de trabajo, en eso coincido con el panelista representante de la clase de la producción, pero hay que estar atentos, porque también lo otro, cuando no hay como este tema de dónde vamos a recaudar, si le perdonamos y condonamos deudas a los grandes evasores, más de 4.000, casi 5.000 millones de dólares que están por ser recuperados. Jorge González decía que, bueno, él observa que las medidas venían planteándose desde antes. El asunto es de que el plan económico del gobierno es una continuación del plan que hubiera seguido Rafael Correa. No lo creo. Yo creo que en algo que siempre el presidente Correa siempre se mantuvo es en el que
en el tema de recaudación fiscal. Se inventaron figuras para poder evadir, muchas empresas fantasmas para poder evadir impuestos porque había una recaudación muy buena. Ese es uno de los ejes que plantea ahora el plan económico. ¿Usted considera que de esta forma no es creíble? Exactamente, cuando se habla de condonar deudas a personas que deben, cuando no se ha aplicado una normativa económica urgente para poder recaudar, y no solo eso, porque yo lo que le hablaba, también evadir crear empresas fantasma para poder evadir impuestos, obviamente que hablamos de temas de corrupción. Entonces ahí tiene que haber mano dura por parte de un gobierno que nos ha dicho que va a combatir la corrupción en todos los niveles, porque sea quien sea. Entonces en eso nosotros como parte de un gobierno donde se ha dicho también por este gobierno que ha habido corrupción, estamos totalmente de acuerdo. En eso exigiendo también, también exigimos que se cumpla esa oferta de campaña. Exactamente. De la cirugía mayor a la corrupción. Venga de donde venga, en eso tenemos. Continuamos con Jorge, para ver si quiere complementar sus puntos de vista anteriores, sus planteamientos y la pregunta, ¿no? Si es que no hay nada novedoso en este plan económico, ¿es una continuación paulatina de un modelo, de un plan económico que tenía el presidente Correa? Realmente la política económica, el manejo económico es el mismo, pero con un estilo diferente, con un estilo en el que están queriendo atraer un poco la inversión extranjera, pero básicamente el mismo estilo, el mismo plan económico, la misma forma de manejar la economía. Bueno, el presidente Correa decía de que esto no es un plan, es una serie de generalidades, así lo clasificó él, lo calificó a este anuncio presidencial. Entonces es la continuación. Van a continuar con lo que está pasando, va a continuar con lo que venía anteriormente y se van a seguir acumulando los problemas porque realmente no se están tomando soluciones. Pero hay la apreciación de los sectores productivos finalmente que sí hay una intencionalidad de incentivar al sector productivo, al sector comercial, quitar el impuesto anticipado a la renta y quitar también el impuesto a la salida de capitales. Son algunos incentivos. Esto de los nuevos contratos laborales para la parte agrícola son importantísimos. Que probablemente lo hubiera hecho el anterior gobierno también. También lo podía haber hecho. Pero no tenemos un horizonte hacia donde se va a ir. El gobierno necesita dinero, necesita seguirse endeudando. No está reduciendo, el mismo hecho, no vamos a reducir las personas que están trabajando, a pesar de que reconocen que hay un exceso de ministerios y exceso de burocracia y de burocracia dorada principalmente, porque eso lo reconoce todo el mundo, pero no se están tomando las medidas para poner los correctivos. Lo que va a pasar es que si no hay deuda, si no se endeuda más, no va a poder pagar las cuentas y a la vuelta de 1 año o 2 años el problema va a ser mayor. Si no hay un movimiento, si no se dinamiza la economía, esa es la parte buena, creo yo, que por lo menos ha tomado las cosas con calma, no ha habido un paquetazo económico, la gente se queda tranquila, se puede seguir trabajando, reaccione la economía. El precio del petróleo ha subido ya un poco, que haya una reacción económica de los sectores privados también, que empiecen a inyectar el dinero, que venga un poco de inversión extranjera y empiece a moverse la economía, que quedó totalmente frenada con la caída del precio del petróleo. Me da un poco de miedo a mí cuando se habla de renegociar contratos. Realmente una de las principales razones por que el país tiene los intereses tan altos es por el riesgo país. Y cada vez que hablamos de renegociar contratos, por más mal hechos que estén, debería hacerse de una manera mucho más moderada, porque acá en el país se habla con una tranquilidad. Es la inseguridad jurídica de la que hablan los inversores. Y generar inseguridad. Bien, ya para terminar, José, su último mensaje, si quiere complementar algo, en pocos minutos, por favor. Sí, pienso que de hecho hay que dar la seguridad jurídica y cuando se plantea revisar los contratos pasa por qué tipo de contratos firmó el Estado en el tema de áreas específicas. ¿Quién se lleva la mayoría de ganancias? No es el Estado, como se dijo en el discurso. Y a cambio ahora no. Se queda el 80% y las transnacionales se van a llevar el 20%. En la práctica eso no ocurre, es todo lo contrario, seguimos en lo mismo.
Por eso es la necesidad de la renegociación de los contratos que nosotros planteamos. Por otra parte, me parece de los contratos al menos que han sido polémicos, cuestionados, como la renegociación petrolera, la minería, que hoy se está hablando de que han habido grandes y la de las telefónicas, que no son empresas nacionales, sino extranjeras. Segundo, me parece que es necesario darle vigilancia a cómo se vaya desarrollando este plan, porque está hasta el 2021. Y me parece que es necesario que se vayan tomando en cuenta diferentes territorios, el tema de ver los mecanismos para combatir la corrupción, ver los mecanismos para pagar la deuda que tiene el Estado por el IES. El fútbol del sector de trabajadores debe estar vigilante vamos a estar vigilantes, en caso de que nosotros hemos planteado una política de exigencia, una política de independencia, como siempre la hemos tenido los trabajadores, de autonomía para garantizar una verdadera democracia en el país, pero sobre todo sin renunciar a la movilización, y por eso es que ya estamos convocando a la gran movilización por el Día Internacional. Y rápidamente, como medio, José, ustedes que son dirigentes nacionales que siempre tienen que tener problemas, ¿cómo le ven el problema de fronteras y rápidamente y cómo debe atacarse? Le digo esto porque somos la provincia que más frontera tenemos. El tema es de que este problema de la frontera no es de recién, que durante los últimos años hicieron los ciegos, los sordos y los mudos de todo lo que pasaba en la frontera. Y cuando hoy se ha planteado políticas de controlar el contrabando, tenemos estos resultados. Y yo quiero aprovechar el espacio para expresar la solidaridad para los compañeros trabajadores del comercio y también para exigir al gobierno que tome medidas inmediatas para que puedan ser liberados y vuelvan con vida a sus hogares, que es fundamental. Y entonces hay que seguir tomando medidas adecuadas en el tema de la frontera, porque no podemos seguir... Y medidas completas, ¿no? Sociales, integrales, económicas, porque San Lorenzo siempre ha sido el último rincón. Exactamente, hay que tomar medidas integrales en el tema de la seguridad del país, porque si no está en riesgo nuestra soberanía. Entonces no puede el Ecuador y el hermano vecino del país de Colombia no tomar medidas adecuadas frente a un grupo de narcoguerrilleros que existen en la frontera. Muy bien, su último mensaje, Hernán. Gracias, Julio. Con respecto al tema de seguridad, es algo que lo venimos planteando desde hace muchos años. La preocupación está desde que, más fuerte, desde que el mismo ministro de Defensa en su entonces, Ricardo Patiño, dijo que los coletazos de la paz nos van a afectar y que hay que blindar la frontera. Bueno, esos discursos los dicen en Quito, pero en la realidad acá no sucede nada. Con respecto al tema del contrabando, en nuestra provincia somos los más afectados. Se pidió e incluso se ofreció declarar un tema de seguridad nacional, el control del contrabando, y nunca se hizo nada. Lo expresó el mismo presidente de la República en un gabinete itinerante que fue aproximadamente el 20 de noviembre del 2015. Han pasado los años y no ha sucedido nada. Con respecto al tema del gobierno, nosotros sí tenemos que manifestar que es el mismo Alianza País el que está gobernando, que hay ciertos cambios y se han recogido opiniones, es diferente. Nosotros no tenemos otro gobierno que no sea el de Alianza País. A ese gobierno le hemos hecho observaciones y qué bueno que por lo menos ahora se haya escuchado las voces de los sectores que no éramos escuchados eso entonces, y que éramos motivos de confrontación cuando el presidente Rafael Correa estaba, y lógicamente en nuestra provincia estaba muy bien representado por el señor gobernador Geoffrey Poma, e incluso al sector comercial trató de dividirnos, creando nuevas asociaciones, agrupando a otras personas para dividir al comercio, que siempre se ha mantenido unido, y que los planteamientos que nosotros hicimos en ese entonces hasta el día de hoy se están debatiendo, y que no estábamos mal, estábamos muy bien. Y qué pena escucharlo, que lo que ese tiempo era malo, ahora ya es bueno porque está el asambleísta Poma al lado del gobierno. Entonces yo creo que las cosas tienen que ser pensadas, tienen que ser totalmente criterios propios y no de acuerdo al presidente o al gobierno que está de turno. Yo creo que todas las autoridades elegidas popularmente y las asignadas por el gobierno
deben trabajar en beneficio de nuestra provincia, de nuestro país, y no de determinados sectores que se benefician grupos. Yo eso quiero aclararlo porque nosotros no somos los malos de la película. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que unirnos todos y sacar al Ecuador de este problema, de esta situación difícil que se encuentra ahora, y trabajar todos en el mismo sentido. Muchas gracias. Tanto en la cuestión económica, social, como decía Nancy, y ahora el problema ya de la amenaza real de los actos terroristas que amenazan la vida de muchos ecuatorianos y la tranquilidad social en ese sentido, Nancy. Ahora como zona de frontera, y usted como gobernadora, en este momento, ¿cuál es el mensaje para Sucumbíos, para el país que nos escucha? En estos temas no solo creo que hay que solidarizarse con las personas secuestradas, sino también con las familias de aquellos militares que cayeron en defensa de esa frontera, 3 militares, ya son cuatro, ¿no? Sí, que entregaron su vida, y que eso es producto también de un conflicto que no es nuestro, que es un conflicto colombiano, de guerrilla, de narcotráfico, paramilitares, y esas cosas que terminan afectándonos lastimosamente a una frontera donde hay mucha gente buena. Habría que aclarar que ahora ya comienza a hacerse un problema también del Ecuador, y que no hay que descartar, que ya está sentado por las condiciones sociales marginadas que también existen. Exactamente, nosotros debemos demandar, creo, del gobierno una atención prioritaria como zona de frontera, como zona de alto riesgo, donde hay problemas económicos, donde hay problemas sociales, donde hay problemas ambientales. Por todos estos parámetros creo que tenemos que exigirle al gobierno una atención especial. Lo que está pasando en el país en este momento, hablamos de una crisis económica, hablamos de temas de corrupción, es lo que básicamente el gobierno debe atender, falta de empleo, las ofertas de campaña. Yo coincido en que hay un gobierno que no tiene un horizonte claro donde quiere caminar. Ha empezado por temas de atender al sector bancario, ha empezado por endeudarse cerca de 10.000 millones ya en lo que va de su gestión. Entonces no vemos como una política clara, una política seria de por dónde nos van a llevar a los ecuatorianos. Y eso sí es preocupante, porque hay muchos problemas que atender. Sabemos la magnitud también de un país, no debe ser fácil, pero hay todo un aparataje institucional para que se pueda ir solventando cada una de las cosas que hay que atender. En ese sentido, yo creo que incluso hay una ley amazónica que está en manos de la presidencia, con la crisis que ha nombrado, crisis económica, y que no hay, ya creo que ni para los sueldos. No sé cómo se le va a dar el tratamiento cuando esta es una ley de carácter económico que tiene que inyectarse más recursos a los gobiernos. Entonces sí es una preocupación, y tiene que ser una preocupación para la Amazonía, y debemos demandar del gobierno políticas serias, políticas públicas que nos beneficien a nosotros como sector de frontera de manera prioritaria. Muy bien. Jorge, para terminar, su último mensaje. Sí, yo creo que si el gobierno controla la corrupción, recupera algo de los dineros robados, controla el contrabando y cobra a los evasores, le sobra. Está planteado, no es nuevo, está planteado desde hace muchos años, pero si logra hacer en una pequeña medida, le va a sobrar. Y el tema de la delincuencia en fronteras, del narcotráfico y todo esto, se combate con desarrollo. O sea, hay que ponerle la atención a la frontera, hay que invertir en la frontera, dar seguridad, dar salud y dar bienestar a los habitantes. La gente que está trabajando no anda en otras cosas, sino en el trabajo. Entonces hay que generar empleo y hay que desarrollar las zonas fronterizas si queremos que no se nos complique más el problema. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí presentes en este panel importante en donde se ha tocado el plan económico, y finalmente topamos un tema insoslayable, que es el tema y la preocupación nacional en este momento, que es el tema de la frontera norte. Gracias a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, a Nancy Gil, la exgobernadora de la provincia de Sucumbíos, a Hernán Macas, presidente de la Cámara de Comercio del Lago Agrio, y también a Jorge González, de la Asociación de Porcicultores del Ecuador.